Este episodio es traído a ustedes gracias a Doppler. En Disruptivo TV utilizamos Doppler para todo nuestro email marketing y nos permite llegar a nuestra comunidad de forma directa, rápida y personalizada. Además, nos permite segmentar audiencias, viralizar campañas en redes sociales y medir nuestros resultados. Tú también puedes hacer email marketing y crear tu propia cuenta totalmente gratis y sin límite de envíos en Doppler. Además de todo, por ser parte de la comunidad Disruptivo, tendrás acceso a descuentos y beneficios especiales. Solo tienes que entrar a bit.ly/Doppler Disruptivo. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Juan del Cerro, bienvenidos a un nuevo episodio de Disruptivo. El día de hoy estoy muy contento porque tenemos un episodio especial. Nos vamos a transportar hasta la cabina de Ibero 90.9, ya que hace unas semanas participé en un foro ahí en el Centro de Emprendimiento de la Universidad de Ibero, mi alma mater, en el cual, el foro se llama WU+Man, en el cual se discutió, se trabajó y pues nos pusimos a pensar acerca de la falta de equidad de género que hay en el ecosistema de emprendimiento. Yo tuve la oportunidad de moderar una mesa, ya van a escuchar con varias líderes de organizaciones, mi rol fue muy pequeñito, pero la verdad tuve la oportunidad de aprender mucho de ellas acerca de justamente los retos y pues todos los temas a los que se enfrentan las mujeres en el ecosistema emprendedor. Así que vamos a escuchar esta mesa especial que estuvimos liderando junto con Diego, que es director del Centro de Emprendimiento de la Ibero, desde la cabina de Ibero 90.9. No se despeguen de este episodio especial de Disruptivo. Hola a todas y todos los que nos están escuchando a través de Ibero 99. Yo soy Diego Martínez de Velasco, estoy a cargo del Centro de Emprendimiento aquí de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México y Tijuana. Y pues hoy me gustaría platicarles de un movimiento que inició aquí en la universidad en el mes de mayo, que es el WU+Men Project, una iniciativa que tenemos en donde queremos es trabajar hombres y mujeres en conjunto en pro de pues los derechos económicos y laborales de las mujeres. Y dentro de este marco hoy tuvimos un foro dedicado a puro emprendimiento, que es el tema que traemos hoy, y tenemos aquí en la mesa a pues unas invitadas de lujo del ecosistema de emprendimiento de alto impacto. Y para presentarlos, me gustaría presentarles primero a Juan del Cerro, que él estuvo moderando este panel. Juan del Cerro es socio fundador y director de Disruptivo TV y Social Lab, que son promotores del emprendimiento social aquí en México. Juan, bienvenido. Muchas gracias, Diego. Estoy muy contento de estar por acá. Además, yo hace 12 o 13 años empecé, mi primera chamba fue en esta estación de radio, en Ibero 90.9. Aquí nació también un poco mi amor por el tema de la comunicación y de los medios, así que encantado de estar en esta cabina ahora desde la trinchera del emprendimiento, específicamente hablando hoy de los retos, las oportunidades y los cambios que ha habido en el ecosistema emprendedor para las mujeres específicamente. Buenísimo. Súper. Pues preséntanos a quienes nos acompañan hoy. Claro que sí, pues mira, Diego, como dices, estuvimos en el foro WU+Men, en el que justamente tuvimos una discusión de unas 2 horas acerca de, pues cómo está la situación actual, el contexto actual para las mujeres en el ecosistema emprendedor. Se habla mucho hoy de emprendimiento social, de startups, de innovación, de capital, pero que en todo esto, ¿dónde entran las mujeres? ¿Qué tan pareja está o no la mesa? Y el día de hoy tenemos aquí en la mesa en la conversación a 3 líderes del ecosistema emprendedor. Voy a dejar que cada una de ellas se presente, que nos van a hablar un poquito desde su perspectiva y su trayectoria. ¿Cómo está en México? ¿Es un buen país para que las mujeres emprendan o no? ¿Hay recursos, hay oportunidades? ¿Y a qué retos se van a tener que enfrentar? Vamos primero contigo, María José. Bienvenida y cuéntanos un poquito de ti. Gracias, Juan y Diego, por invitarme al foro y a esta charla. Yo soy María José Céspedes, soy la directora ejecutiva de Ashoka para México y Centroamérica. Ashoka es la red global más grande de emprendimiento social y de emprendedores sociales. Llevamos 40 años apoyando a emprendedores sociales líderes que están resolviendo problemáticas sociales de forma muy innovadora y con potencial de muy alto impacto. En México llevamos 30 años operando, hemos seleccionado a más de 250 emprendedores en el país y reconocemos y sumamos a la red a unos 10 más o menos al año, y eso es Ashoka. Genial. Laura Ortiz tenemos también por acá, que es una de las líderes hablando y promoviendo la inversión de impacto en México. Bienvenida, Lau. Gracias, Juan. Gracias de verdad por la invitación. Ha sido un honor y tener
también la compañía de estos grandes líderes del ecosistema. Yo soy Laura Ortiz, soy fundadora de SBX México y precisamente nosotros nos dedicamos a asesorar y hacer estrategias y educación sobre inversión de impacto social y ambiental, intencional y medible. Y nuestra misión es que el capital le sirva a la humanidad, no que la gobierne. Entonces sí vinimos realmente con un convencimiento muy profundo de hacer un gran cambio en las finanzas y en la inversión para lograr el impacto social y ambiental. Hemos trabajado con inversionistas en México, en el extranjero, con emprendedores sociales, con ONGs y hasta gobiernos, y en Latinoamérica también. Genial. Y finalmente tenemos aquí en la mesa a Camila Lecaros, que es la directora de una de las aceleradoras más importantes a nivel mundial. Ella representa las oficinas en México, que han apoyado un número muy importante de startups, algunas startups que seguramente ustedes conocen porque se han vuelto las más exitosas del país. Bienvenida, Camila. Gracias, Juan. Mi nombre es, Camila Lecaros, soy la directora general de Mass Challenge en México. Mass Challenge es la aceleradora más amigable del planeta. Hemos acelerado más de 2.000 emprendedores que han levantado más de $3.000 millones en inversión y han generado más de $2.700 millones en ventas. Y sumado a eso han generado más de 131.000 empleos directos e indirectos a nivel global. Eso para nosotros es muy importante porque hemos logrado apoyar a estas empresas que están en etapa temprana para que crezcan y para que generen una diferencia. En México estamos hace 3 años, en donde hemos acelerado 102 startups, estamos acelerando 34 adicionales este año. Y lo interesante es que ellos han levantado $42 millones. Tenemos empresas como Econduce, como Urban, como Bitson que han pasado por el proceso. Genial. Así es, quizás ustedes en la calle de repente ven las motitos de Conduce o las vans de Urban. Todas esas son startups mexicanas de emprendedores y emprendedoras que se la están rompiendo, que están saliendo a buscar inversión para poder crecer, para poder llegar a todos nosotros. No son empresas corporativas gigantescas, sino que todas nacen en este país donde hay un ecosistema de emprendimiento que ofrece herramientas, recursos, y bueno, aquí tenemos 3 de las líderes que están impulsando este ecosistema. Antes de pasar directamente al rol de las mujeres y de los retos que se están enfrentando, quizá como que aclaremos un poquito porque ya tiramos por ahí conceptos de empresas sociales, de inversión de impacto, de startups. Quise aclarar estos conceptos para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando. O sea, cada una le voy a pedir que justamente nos aclare un concepto muy específico y todos tengamos la misma base, no asumiendo que los que nos escuchan pues ya dominan estos temas, pero la mayoría de las personas no los dominan. Entonces, María José, empecemos contigo. Cuéntanos qué es una empresa social y qué es un emprendedor o una emprendedora social. Para nosotros en Ashoka, un emprendedor social es una persona que está resolviendo una problemática social o ambiental, cualquiera que sea, de forma muy innovadora y con el potencial de realmente generar un impacto a nivel regional y ojalá mundial. Las características más importantes que nosotros vemos en un emprendedor es una creatividad de realmente poder aterrizar una idea en algo concreto y en soluciones que tengan impacto. Una trayectoria emprendedora. Normalmente los emprendedores es gente que desde bastante chicos empiezan a liderar cosas desde en sus escuelas, en sus comunidades, etcétera. Y para nosotros algo súper importante y especial de un emprendedor social es la fibra ética, es ese siempre tener por delante la problemática que están tratando de resolver, incluso cuando su empresa pueda crecer, y es súper deseable que crezcan financieramente y que sean muy, muy rentables, pero que siempre tengan como objetivo primario el resolver esa problemática social o ambiental. Genial. Entonces ya tenemos claro que es una empresa social. No todas las startups son empresas sociales, pero todas las startups, decía Camila hace rato, pueden generar un impacto en el sector en el que están. Camila, cuéntanos un poquito de esto. ¿Qué tipo de startups, con qué tipos de empresas de alto impacto trabajan ustedes? Para que tengamos clara esta diferencia, que necesitamos de todo, ¿no? Necesitamos empresas muy enfocadas en resolver problemas sociales, necesitamos empresas que escalen con las características que ahorita nos vas a contar. Bueno, primero que todo, creo que siempre hablamos de startups y no sabemos qué es una startup. Entonces, una startup se diferencia de una pyme por la tasa de crecimiento. Startup es igual a crecimiento, básicamente. Entonces, están creciendo de manera exponencial o tienen un potencial de poder llegar a crecer muchísimo. Para nosotros, digamos, un startup de alto impacto es una startup que puede cambiar en su sector algo. O sea, digamos, puede tener la molécula que va a cambiar cómo se hacen biopesticidas en el mundo, o puede generar cómo se transporta la gente dentro de la ciudad. Y para eso, digamos, nosotros consideramos que es una empresa de alto impacto. Obviamente tienen que tener un mercado bastante grande y tener una manera de escalar.
Está buenísimo porque son dos tipos de organizaciones que se combinan hasta cierto punto. Hay empresas sociales que son startups por la tasa de crecimiento. Hay startups que no específicamente son empresas sociales, pero también generan algo positivo. Entonces, son tipos de empresas que necesitamos más en México, que necesitamos, que impulsan a la economía, a las soluciones de impacto, etcétera. Y muchas de ellas requieren capital, y muchas de ellas requieren inversión para crecer o al menos algún tipo de financiamiento. Y justamente para esto también hay organizaciones que se especializan en ayudar a estos emprendedores, y ahí es donde entra Lau. Lau, cuéntanos un poquito tú qué es la inversión de impacto, que por cierto, pues la inversión en las empresas sociales es una de las patitas de la inversión de impacto, pero bueno, quizás a veces la que se toca más en estas discusiones, pero no es la única. Cuéntanosla. Sí, la inversión de impacto es una nueva manera de hacer inversión en donde hay dos grandes ingredientes, la inteligencia y el amor. Y a lo que me refiero es hacer decisiones de inversión no solo tomando en cuenta riesgo y rendimiento, que eso es por default lo que siempre tomas en cuenta en una inversión, sino ponerle un lente de riesgo, rendimiento e impacto positivo, negativo, social y ambiental en todo lo que decidamos invertir y consumir. Entonces es un filtro, un método de inversión, una disciplina de inversión que puedes aplicar absolutamente a todas tus decisiones de dinero. Y eso quiere decir que justo un tipo de inversión de impacto es en el emprendimiento social. Es muy sonado, es el más conocido y definitivamente es el más sexy ahorita, ¿no? Porque sí, efectivamente, estos emprendedores sociales no necesariamente están absolutamente congruente con la tesis de inversión actual del Venture Capital, que es el movimiento de capital privado más fuerte hoy en día para las startups. Entonces sí requiere una adicionalidad o una diferenciación entre un inversionista que solo está invirtiendo por ganar dinero versus un inversionista que está interesado y se une a la causa del emprendedor a través del capital y muchas veces también con acompañamiento de inteligencia, network, etc. Entonces realmente la empresa social es el inicio o una muy buena puerta de entrada a la inversión de impacto, y ya después la inversión de impacto es aplicado a todas tus decisiones de inversión. Me encanta. Pues con esto planteamos un poco el panorama, el contexto en el que estamos hablando. Definitivamente en México hay una tendencia muy grande. En los últimos 8 años se ha impulsado mucho el emprendimiento desde el sector público, desde el sector académico, desde el sector privado. El mismo ecosistema emprendedor ha crecido con incubadoras, aceleradoras y muchas otras organizaciones que nos dedicamos en realidad a impulsar a los emprendedores. Y ahora sí, habiendo dicho esto y habiendo dicho que en México hoy es un relativamente buen momento para emprender en todas estas áreas, pues toca preguntar qué tan bueno es para las mujeres emprender, ¿no? Es igual que otros sectores donde hay estas brechas salariales, de inversión, de oportunidades, o es un sector que tiene mejores oportunidades. Quisiera que ahorita que, bueno, en el marco del foro WU+Man, hablamos algunas cifras, algunos números que hoy ustedes ya están viendo en sus organizaciones, que son reflejo de lo que pasa en el ecosistema. Entonces, por ejemplo, Camila, si nos podrías decir hoy, ¿cuántas de las startups que son seleccionadas por Mass Challenge son fundadas, o al menos tiene una de las fundadoras mujeres? Gracias, Juan. En Mass Challenge tenemos un número increíble. 38% en promedio tienen una cofundadora mujer, que eso es bastante alto para el sector. Y lo interesante es que hemos logrado estos números por el proceso de selección y depende de dos variables. La primera es que siempre en los paneles de selección aseguramos que haya una mujer como juez. Y por otro lado, también dentro del proceso de selección, para quitar ese sesgo de género, lo que buscamos es que cada juez evalúe de manera independiente, y eso permite que haya una tasa muchísimo mayor de mujeres. Genial, entonces se ve que empieza, digo, no es 50-50, pero 38% es un número bastante alto y parte del mismo proceso de selección. O sea, eso implica, no sé si por ejemplo aplican muchos más, no sé si tienes ese número, como en las aplicaciones, porque una cosa es los que aplican y otra cosa es los que llegan, ¿no? Los que son seleccionados. ¿Sabes si es igual, 40% de las aplicaciones, es más, es menos? Es un poquito más, llega como un 45% de aplicaciones con cofundadoras mujeres, pero nosotros hacemos un esfuerzo muy grande para traer talento, digamos, startups que tengan cofundadores mujeres. Me gusta porque habla de que sí hay allá afuera mujeres que están emprendiendo, que están creando estas startups de alto impacto y que están participando en estos programas. Por otro lado, María José, pues ustedes en Ashoka tienen un bagaje mucho más, de muchos más años, ¿no? Ashoka lleva 40 años en Estados Unidos, 30 años aquí en México. ¿Cómo se comporta el grupo de fellows de Ashoka? Porque el Ashoka Fellow es este miembro o esta persona
queda seleccionada para ser parte de esta red, que además es de la red más elite, no en el sentido elitista, sino en un sentido como de que son los mejores de los mejores. ¿Cómo se comporta un poco la diferencia entre hombres y mujeres? ¿Está parejo o no? ¿Cómo está desde tu punto de vista? En el histórico de las selecciones de Ashoka tenemos, la verdad, bastante parejo en términos de género. Incluso hay un poco más de mujeres, hay como 55% de mujeres que han sido seleccionadas fellows. Esto es un universo de 3.500 emprendedores que forman parte de la red desde que empezamos a trabajar. En México, igual, en el histórico de nuestros 30 años está bastante parejo. Y en donde sí vemos una brecha un poco más grande es cuando filtramos a todos los emprendedores sociales, fijándonos únicamente en aquellos que utilizan un vehículo de modelo de negocio para resolver la problemática social, aquellos que tienen una empresa social. Ahí sí el porcentaje de mujeres baja bastante. En los emprendedores que tenemos seleccionados en ese rubro hay como 25% más o menos de mujeres fellows que están liderando una empresa social. Entonces ahí todavía vemos una brecha grande y un reto grande por cumplir. Genial. Entonces vemos que sigue habiendo brecha, vemos que si hablamos de en general emprendedores y emprendedoras sociales, está parejo, pero muchas, o sea, quizá históricamente también de cuando Ashoka también se enfocaba más en organizaciones filantrópicas, que era lo que existía hace, ¿no?, en los 80s, 90s, ahí había mucho más mujeres, pero ahora que se está transformando el impacto social, pues no sé si deja de haber mujeres o más bien entran también muchos hombres al sector, que es un tema que podríamos después como profundizar, entender mejor. Y esta brecha, hablando de startups, de empresas sociales, pues se ve también muy marcada en lo financiero, ¿no? Y ahí por eso también dejaba Lau un poquito hasta el final, porque creo que Lau, tú eres la que nos pintas un panorama, pues el más crítico de todos. Yo me acuerdo que hace un par de años que empezó también en Silicon Valley a hablarse de temas de género, pues solamente como el 4% de las startups que reciben inversión en Silicon Valley tenían una fundadora mujer. ¿Cómo se ve eso en México, Lau, a nivel capital de inversión? Sí, muchas gracias, Juan. Pues realmente es menos del 2% de las mujeres fundadoras que reciben capital privado, tanto en este país, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Los porcentajes siempre están muy bajos. Han crecido, ha estado cambiando y definitivamente hay menciones honoríficas para ciertos fondos que sí han hecho como de manera muy intencional ciertos cambios. Y por ejemplo, ha habido movimientos desde el BID, desde otras grandes organizaciones que al final sí han sido los principales fondeadores de los nuevos fondos de capital privado, en donde sí hacen un énfasis del lente de género en la inversión y sí hacen un énfasis de qué tantas políticas de lente de género están usando tanto adentro de su equipo como afuera en las que invierten. Entonces ahí realmente, o sea, veo como ciertos luces de cambio que ahí vienen. Pero mención especial, por ejemplo, a Promotora Social México en México y algunos otros fondos que sí tienen Capital Invent, por ejemplo, que tiene a Hanna, CoCapital, que ahorita es liderado por Tania. Realmente sí hay ciertas mujeres líderes en este ecosistema. Un agradecimiento gigantesco a todo lo que ha construido una gran mujer del Ibero, que es María Arisa también, tanto cuando fue directora de la Mexcap como ahorita que está liderando Viva. Siempre ha sido vocera y promotora de más mujeres en el ecosistema y de como levantarnos, subirnos la voz, exponernos, etcétera. Entonces la verdad es que sí creo que hay muchas buenas cosas que están cambiando. Y una mención específica a la ASEM, que es la Asociación de Emprendedores de México, en donde los socios fundadores hemos sido, Juan y yo y otros cuantos, ha sido bien explícito y bien intencional el tema de agremiar más mujeres emprendedoras y sí han tenido como todo un detalle en generar más movimiento de fundadoras mujeres. Lau, aquí en este sentido tengo una pregunta. Es un tema preocupante y lo mencionaba Camila, ¿no? Que al final, en un inicio, entran muchas emprendedoras, ¿no? O sea, como que hay muchas founders, hay mucha iniciativa por parte de las mujeres. En nuestro centro de emprendimiento también les puedo decir que 50, a veces 60% de los emprendedores que entran a nuestros programas son proyectos liderados por mujeres, pero conforme empieza a haber un crecimiento de estas startups y dejan de ser etapa temprana y empiezan a tener cierta atracción y llega el momento de recibir inversión, ahí es cuando se cae este porcentaje, ¿no? Entonces tenemos un porcentaje muy alto de mujeres emprendiendo y a la hora de querer buscar inversión, nos mencionabas que es cerca del 2%. Desde tu experiencia, ¿qué está pasando justamente en ese punto o en ese funnel que las mujeres no están recibiendo inversión para sus proyectos? Hay un montón de factores. Primero que nada, los networks de confianza
en donde todavía en México sí permea mucho la cultura Club de Toby en el tema financiero. ¿A qué me refiero con Club de Toby? Desafortunadamente sí hay demasiado networking que es muy divisorio. Desde un cóctel a altas horas de la noche, en donde pues la mayoría son hombres, o qué tan a gusto te sientes como fund manager invitando por unas chelas a un founder hombre versus a una founder mujer, y qué contextos pueda conllevar eso, etcétera. Entonces sí hay un tema de networks que es muy pesado para lograr como pasar muchos de los filtros. Y otra de las coyunturas que se han mencionado ya un montón ya en estudios factibles, tanto Latinoamérica y Estados Unidos y Canadá, es también el tema de qué tipo de preguntas les hacen a las mujeres. Entonces sí hay un sesgo implícito en donde cuando escuchan el pitch o presentación de un hombre, le preguntan muchas cosas de acuerdo a el crecimiento, cómo vas a contratar más talento para todo lo que quieres realizar, bla, 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 y que las preguntas que le dan a las mujeres siempre son como de contención de daños y de riesgos, ¿no? Como, pero de verdad lo vas a lograr, pero contra el mercado ahorita la verdad está muy difícil, pero, o sea, como que ellos, solito el mundo del capital privado conlleva un sesgo implícito en el cómo pregunta durante el proceso de due diligence, en donde sí termina como planteando escenarios más pesimistas, pero esto ya medido real, planteando escenarios más pesimistas para las founders mujeres y siempre como preguntándoles cosas que conllevan riesgo y contención de daños y reducir costos versus a los founders hombres diciéndoles eres un crack, eres un rockstar, oye, ¿cómo vamos a mantener esta trayectoria de rockstar que tienes? ¿Sabes? O sea, ya viene todo un juicio ahí. Entonces, todas esas cosas creo yo que también ayudan o son parte de la gran, digamos, conjunción de factores para que de todas las que pichan a las que reciben capital sea menor. Oye, y sumando esto, salió un artículo en Forbes esta semana en donde decían que en general a muchas mujeres les hacía falta toda esta parte de negociación y de herramientas y skills de negociación y de creérsela realmente de que están en el mundo de los negocios. Y en el panel lo mencionabas tú, María José, ¿no? Que ya a la hora de querer hacer negocio, ahí es donde no se la cree, no hay como una cierta cortina invisible, que eso tal vez venga desde la educación ¿no? primaria y de cómo nos fueron educando. Mañana justamente vamos a tener un workshop para enseñar a negociar. ¿Es real esto? O sea, ¿sí ven una falta de herramientas, de ciertos skills de negocio, negociación que hagan falta? Sí, o sea, definitivamente vi que aquí tienen el taller de Alex Bongo-Becer de negociación, qué increíble que justamente lo tengan, súper cool, súper empoderadora de mujeres. Sí creo que me ha tocado ver esa narrativa inmersa en nuestra educación para todos los que estamos. O sea, sí creo, me ha tocado ver un emprendedor que llevaba, por ejemplo, $2 millones de capital invertido contra $30,000 de ingreso, que es muy bajo, y él te la vende tan padre, tan acá, de que está rompiéndola y quién sabe qué, y tú así como, bueno, o sea, qué disparejo cuando hay otra mujer que estaba pichando en el mismo evento que estaba vendiendo $150,000 y se sentía como, híjole, o sea, qué vergüenza, mis números, mi cifra, no sé qué, o sea, como, ¿sí me explico? Y era una cifra mucho mayor a la de él, pero él lo estaba vendiendo como que era la oportunidad del siglo y estaba súper orgulloso y la manera en la que lo decía y lo presumía, ¿no? Con mucho orgullo y su narrativa era súper diferente a la de la mujer. Oigan, en esta última recta, en estos últimos 10 minutos que tenemos, me gustaría preguntarles un poquito también, bueno, dos cosas, ¿no? ¿Por qué es importante? Ahorita Camila decía que ellos en Mass Challenge, ustedes en Mass Challenge hacen mucho esfuerzo para que cada vez haya más participación de mujeres en las startups. ¿Por qué es importante que tengamos un foco en esto? Que tengamos un foco en que el ecosistema emprendedor en México sea más parejo para todos. Y además del por qué es importante, pues qué se está haciendo ya, qué ven ustedes que es, pues todos acá ya tenemos más de 5, 7, 8 años trabajando en este ecosistema, ¿no? En diferentes organizaciones, pero bueno, ya llevamos acá un rato. ¿Qué ven ustedes ahorita que ya se está haciendo que no se hacía antes? Que quizá es también como un signo positivo, como que quisiera cerrar en una nota positiva, porque estoy seguro que muchas personas nos están escuchando, mujeres que quieren ser emprendedoras, y pues ya dijimos, o sea, sí es difícil, sí hay barreras, sí hay retos. Ahorita no podemos profundizar en todos los retos más personales que uno se lleva, pero que hay también allá afuera como para irnos con esta nota positiva de que y al final de animarse a aventarse a emprender, ¿no? Pues digamos, a mí lo que me parece más interesante de todo esto
es que creo que las emprendedoras están allá afuera. Lo que falta es que se atrevan a aplicar a los programas y que las acepten en los programas y que hagan, digamos, todo el proceso que se hace normalmente de una startup, que entras a incubación, aceleración, después recibes inversión y que puedan seguir un camino independientemente del tipo de su startup o lo que estén haciendo. Y sí creo que el hecho que estemos teniendo foros como el de hoy, foros en donde hablamos de temas de género, de emprendimiento, de mujeres, permite generar modelos de rol que al fin de cuentas nos permite entender, bueno, yo sí puedo aplicar y si no me aceptan, todo bien, pero atrevernos a hacerlo, que muchas veces yo creo que es ahí donde fallamos. Genial. María José. Sí, creo que un poco lo mismo, o sea, mientras haya más mujeres en las cuales nos podamos recargar, justamente lo que dice Lau, temas de networking, en donde haya espacios donde las mujeres son bienvenidas y se empiecen a dar más estas dinámicas como más parejas de género, pues va a ser un espacio mucho más fácil. Creo que sí ya se está dando, creo que hay muchos de los actores de este ecosistema que están haciendo acciones muy importantes, muy relevantes en realmente tener un lente de género muy intencional en sus organizaciones, ya sea una aceleradora, ya sea un fondo, etcétera. Entonces, sí, para mí sería como justamente necesitamos más participación y que las mujeres se la crean también. Genial. Lau, ¿tú has visto un cambio en tu sector que, o sea, convive con obviamente el sector de emprendimiento, pero que también decías al principio tiene una característica más difícil? O sea, ¿has visto cambios importantes? Por ejemplo, no sé si cabe mencionarlo, ¿no? Pero hablabas ahorita de María Arisa, o sea, que ella lidere la Bolsa Institucional de Valores, es un tema interesantísimo, ¿no? ¿Qué ves tú que es diferente hoy a hace, no sé, 5 o 10 años? Sí, pues definitivamente María hace un par de años comenzó el grupo de mujeres en capital privado y ese grupo ha aumentado un montón, o sea, porque había mujeres en los equipos que a lo mejor estaban en un puesto de analista, no tanto en tomadores de decisión, y a todas se les integró al grupo. Entonces no importa en qué nivel estabas, entonces sí hay mucho en ayudarnos y apoyarnos unas a otras, empoderarnos y ayudarnos a subir, que se me hace mágico. Y yo creo que lo que está sucediendo es que la diversidad está ya siendo vista como una gran maestra, ya no como justo divisoria y como, o sea, yo sí creo que ya hay demasiados casos en donde hay demasiado como el business case, que no debería de necesitarse, el business case para invertir en mujeres, pero bueno, ya se probó que efectivamente es viable, es rentable, es mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí hay grandes aprendizajes y creo que estos grupos y estos networks han sido gran parte de la esperanza de un cambio verdadero. Efectivamente, en resultados todavía nos falta un gran camino por recorrer, pero creo que la parte de exhibirlo, platicarlo, comentarlo en redes sociales y cada vez que sean más conocidos ciertos casos, ciertos comentarios, oye, que cierto fund manager hizo esto, el otro, evidenciar todo esto, realmente sí cambia las cosas. Entonces, pues yo la verdad sí estoy muy agradecida por ese tipo de esfuerzos, tanto en una asociación como la SEM, como en una asociación como de capital privado para esto. Me encanta, que por ejemplo ahorita que hablabas de estudios o de casos de éxito y demás, hay un documento que me parece que está padre mencionarlo, porque seguramente habrá, y ahorita les quiero pedir a ustedes también como alguna otra referencia o incluso como algún role model a quien podamos seguir. Y hay un caso bien interesante de Bank of America, justamente que se llama Embracing Diversity, que habla de cómo las empresas, bueno, al menos ellos demostraron que son mucho más eficientes, mucho más efectivos al tener diversidad de género en los roles de liderazgo, ¿no? Entonces, no todo el mundo que nos escucha es emprendedora o quiere emprender, pero definitivamente en todas las instituciones necesitamos que haya más diversidad de género y eso es en general positivo porque obviamente pues genera un ambiente más igualitario, pero también incluso es efectivo para las organizaciones. Entonces, como que hace sentido de todos lados. Que además eso puede ser a veces una herramienta como para hablar del tema de tu organizaciones muy arraigadas en valores, ¿no? O sea, como en valores tradicionales, digamos, hablar desde el punto de vista de negocio. Nomás quería decir una frase justo de ese tipo de estudios. Es la evolución de pasar de contar mujeres a valorar mujeres. Y eso yo creo que es la gran evolución, ¿no? Qué padre que contemos cuántas mujeres están o no, pero pasemos y evolucionemos de contar mujeres a valorar mujeres y ese estudio es parte de esas grandes razones. El año pasado nosotros hicimos un estudio con BCG en donde también miramos cómo las startups
que habían pasado por Mass Challenge habían mejorado, habían tenido mejores resultados en el tiempo, dependiendo si tenían co-founders mujeres o no. Y nos dimos cuenta que las startups que tienen cofundadoras mujeres generan 10% más de ventas que las de solo hombres. Wow, mira, es una cifra interesantísima. Oigan, se nos acaba el tiempo, entonces ya no podemos hacer una ronda muy a profundidad. También, Diego, para que cierres y nos hables un poquito más de Women Project, simplemente quisiera como pedirles a todas que nos digan, pues no sé, o sea, como que hay gente que va a querer saber más. Y digo, si quieren saber más de sus organizaciones, pues busquen a Mass Challenge, a SBX, a Ashoka. Pero más allá de eso, como si queremos profundizar más en temas de género, si queremos, por ejemplo, yo soy mujer, que todavía me da miedo porque me enfrento a todos estos retos y he tenido malas experiencias, algún role model, algo que les haya inspirado a ustedes en su camino para llegar a estas posiciones de liderazgo, que hoy le puede servir también a la audiencia que nos está escuchando. Algún libro, alguna... Por ejemplo, Lau, hace rato mencionaste a un par de personas que hoy generan mucho contenido en redes sociales, el caso de una jefa, o sea, como que quizá puede ser algo muy personal o puede ser algo más abierto que compartamos. Sí. Muy rápido. Para mí, dos grandes íconos hoy en día, Greta Thunberg y Kate Raworth. Kate Raworth es una economista, tiene videos geniales en TED Talks y en YouTube en general, en donde cualquier persona puede aprender de un nuevo modelo de economía. Genial. Yo les recomiendo muchísimo conocer una organización que se llama Maternity as a Master, de una emprendedora social italiana de Ashoka, en el que se valoran las habilidades adquiridas en la maternidad en todos los sectores, tanto sociales como laborales. Está increíble, tiene cursos también para mujeres que están en esa etapa. Buenísimo. ¿Y Camila? Yo mencionaba hace un rato, digamos que para mí uno de mis modelos de rol había sido uno de mis jefas, que me permitió entender, por un lado, cómo siendo mujer podía llegar a un rol de liderazgo. Por otro lado, digamos también cómo podía ser mamá en un rol de liderazgo y también cómo liderar con una vara muy alta en lo que hago todos los días. Genial. Eso habla incluso también de lo que podemos hacer todos y todas nosotros, empoderando a otras personas que trabajan cerca. Finalmente, Diego, pues para cerrar, cuéntanos dónde podemos saber más de WPLUS-Man Project. Es una iniciativa que está haciendo en la Ibero. Para cerrar con eso. Mira, para todos los que se quieran sumar a este movimiento, que va a tener muchas más actividades a lo largo de este año y el que sigue, desde foros, talleres, que queremos que realmente esto tenga un impacto en todos los sectores y que salga de esta universidad. Pueden encontrar más información en @impulsaibero en las redes de Facebook. Y pues así que a mí lo único que me queda en nombre de la universidad, de la Ibero, de su patronato FICSAC, de nuestro centro de emprendimiento, pues agradecerles muchísimo su visita al foro que tuvimos hoy, invitar a todas las emprendedoras y a todos los emprendedores también a acercarse a este tipo de organizaciones, que conozcan más de Ashoka, de SBX, de Mass Challenge, de Social Lab y de Disruptivo, y por supuesto también del CEDE, el Centro de Emprendimiento del Ibero, que está abierto al público en general. Pues todas estas organizaciones en pro de la equidad de género. Entonces, bienvenidos a emprender y desarrollar sus proyectos con todos nosotros. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a Ibero 90.9 por prestarnos su cabina y su espacio al aire. ¡Hasta luego! Por supuesto. Gracias.